Vamos a trabajar con este convertidor que es un buck boost y vamos a realizar su análisis. Bueno, para comenzar con el análisis de un buck boost necesitamos conocer cuál es su topología, es decir, cómo está construido el circuito. En un circuito buck boost tenemos una fuente de voltaje, tenemos de este lado un transistor, por acá tenemos el inductor, el diodo que va a estar en esta dirección, un capacitor y de este lado un resistor. Los voltajes de este dispositivo son en el suministro esta polaridad, en la salida de este convertidor esta polaridad para el voltaje a la salida, mientras que el inductor tiene estas formas de onda, perdón, esta polaridad. Por aquí yo tengo la corriente entonces en el inductor, la corriente en el capacitor y la corriente, la corriente del capacitor en esta dirección y la corriente de salida así. La corriente del diodo va a estar en esta dirección y la corriente del transistor Q va a estar en esta dirección. Este es el transistor Q, diodo D, inductor L, capacitor C y la carga resistiva R. Observemos que este dispositivo va a permitir el paso de la corriente en el transistor en esta dirección y el paso de la corriente en el diodo en esta dirección. Y como el paso de la corriente es en esta dirección, por esa razón, al venir por este lado, el voltaje a la salida va a tener la polaridad menos y más. Porque entra por el lado positivo, entonces este es más y este es menos. ¿Vale? Esa es una de las características del buck boost, que la referencia de voltaje a la entrada se conecta el negativo y a la salida tenemos la terminal o la polaridad positiva. Entonces, para poder analizar este convertidor es necesario dibujar sus formas de onda, todas las formas de onda del convertidor. Y estas formas de onda las vamos a dibujar aquí. La primera forma de onda que necesitamos considerar es la forma de onda de el voltaje de gate, el voltaje que va a estar controlando el encendido o apagado del transistor. Ese voltaje, recordemos que está gobernado por un porcentaje un porcentaje de tiempo en el que este transistor se va a encender y apagar. Entonces, se supone que cuando este transistor está encendido es porque le llega un nivel de voltaje positivo o alto a el transistor. Entonces, en este caso, el transistor está encendido. Q es igual a encendido y en el otro caso, Q es igual a apagado. Recordar que de aquí para acá yo tengo un periodo llamado T y que de acá para acá tengo un tiempo de encendido conocido como dt. Y por lo tanto de aquí para acá tendría el tiempo menos d por t. O sea, este tiempo menos esto. Esta expresión que si la factorizo me queda 1 menos d por t. Y esto se repite. Recordemos que la operación de un convertidor de este tipo, de corriente directa a directa, es cíclica, como muchos de los convertidores. No solamente los de directa a directa, sino rectificadores, inversores. Pero para este caso, recordemos que este es cíclico. Entonces se va a repetir, se va a repetir y se va a volver a repetir. Una vez que yo tengo esta forma de onda, puedo comenzar a dibujar el resto de las formas de onda. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar dibujando la forma de onda del voltaje en el inductor. Para eso es necesario que analicemos nuestro circuito. Por ejemplo, en este circuito yo tengo aquí que cuando el transistor está encendido, la forma de onda, el circuito resultante en el inductor va a ser este de aquí. Observa cómo tenemos la polaridad del voltaje en el inductor y el voltaje en el suministro. Cuando el transistor está encendido, es decir, en este periodo de tiempo, en este periodo, el voltaje en el inductor va a ser el mismo que el voltaje en el suministro. Y el voltaje en el suministro es positivo, ¿no? Entonces voy a dibujarlo así. Tiene una amplitud igual a el voltaje de suministro. ¿Vale? Ahora,
¿Qué va a pasar cuando el transistor se apague? Cuando este se apague, esta parte queda desconectada y lo único que queda es esto de acá. Entonces vamos a dibujar. Cuando el transistor esté apagado, voy a tener ahora, observa cómo va a quedar el voltaje en el inductor. De este lado vamos a tener el voltaje en el capacitor y de este lado vamos a tener el voltaje de salida. Que el voltaje de salida y el del capacitor son lo mismo, ¿no? Porque están en paralelo, pero con esta polaridad. Entonces, la ecuación que regiría esto por análisis de mallas, por leyes de Kirchhoff, sería menos BL, así, el recorrido así, menos BL, más el voltaje de salida. Perdón, menos el voltaje de salida, ¿verdad? Menos el voltaje de salida, todo eso igual a 0. Y por lo tanto el voltaje de mi inductor es igual a menos B0, ¿de acuerdo? Eso implica que el voltaje aquí en mi inductor va a ser así, ¿vale? Menos B0. Y esto se va a repetir n cantidad de veces, ¿vale? Al menos cuando el dispositivo está encendido. Entonces, la amplitud es B0, la pura magnitud, ¿sale? ¿Cómo va a ser la forma de onda del voltaje de suministro o el voltaje de salida? Pues es una constante, ¿no? Por ejemplo, si yo graficara el voltaje de suministro, vamos a graficarlo aquí mismo, el voltaje de suministro pues va a ser así, una constante, ¿sale? Y el voltaje a la salida, ¿cómo sería? Pues también es una constante, ¿no? Pero del lado negativo, ¿vale? Porque así lo estamos viendo. Así lo podemos visualizar, ¿no? Como hacia abajo, ¿vale? Entonces, recordemos que en este caso mi voltaje de suministro puede ser mayor al voltaje, perdón, mi voltaje de salida puede ser mayor o el voltaje de salida puede ser menor al voltaje de suministro. Esa es la característica principal de un buck boost, ¿de acuerdo? Bueno, eso tenlo en cuenta. A diferencia del buck o del boost, o solo es mayor o solo es menor, pero en el buck boost tenemos esta cualidad, ¿sale? Lo único malo es que el voltaje de la salida sale invertido, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos el voltaje en el inductor. Ahora, ¿cómo es la corriente en el inductor? Lo voy a dibujar en la siguiente gráfica porque aquí va a quedar muy, muy justo. La corriente en el inductor, pues recuerda, tenemos subidas y ahora tenemos bajadas. Tenemos subidas y tenemos bajadas. ¿Por qué? Si yo le aplico un voltaje positivo en el inductor, la forma de onda de corriente crece. Un voltaje negativo decrece, crece, decrece, crece, decrece. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cuál será la forma de onda de corriente en el transistor y la forma de onda de corriente en el diodo? Si tú te das cuenta, en unos instantes, el inductor tiene la misma forma de onda de corriente que la del transistor, y eso es cuando este está encendido, y en otros instantes el inductor, la corriente del inductor, tiene la forma de onda de corriente del diodo. ¿Sale? Entonces, bajo esas condiciones, yo puedo decir, a ver, cuando este se enciende, es igualito que la del inductor, ¿no? Voy a dibujar por acá la corriente del transistor. Y yo sé que cuando el transistor está encendido, acá, la forma de onda de corriente del transistor, pues va a ser así. Pero cuando se apague, deja de conducir súbitamente. Y después, cuando el transistor se apaga, no conduce corriente, por lo tanto es cero. Luego otra vez. Crece, decrece. Crece adoptando la misma forma de onda de corriente del inductor y decrece. Así es la forma de onda, ¿sale? Y el valor promedio de esta señal, el valor promedio de esta señal de corriente en el diodo, pues va a ser la forma de onda de corriente del suministro, ¿sale? Por aquí va a estar la forma de onda de corriente del suministro. Entonces, aquí le vamos a decir, el valor promedio de la forma de onda de corriente del transistor es la del suministro, ¿no? Y creo yo que es claro porque te das cuenta que el transistor está conectado al lado del suministro, ¿no? De la fuente. Ahora, ¿cómo va a ser la forma de onda de corriente en el diodo? Bueno, el diodo solamente va a conducir cuando el transistor se apague. Y por lo tanto,
Vamos a dibujar por aquí la corriente del diodo. Por lo tanto, va a ser la contraparte de la corriente del transistor respecto a la corriente del inductor. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando este conduzca, este no. Y que cuando este conduzca, este no. Y si te das cuenta, si este y esta lo sumamos, nos da la corriente del inductor, ¿no? Que el valor promedio de la corriente del inductor, entonces, la corriente del inductor, el valor promedio va a ser igual a IS más I0. ¿Por qué? Porque el valor promedio ahora del diodo, pues es I0. ¿Y cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque la corriente que pasa por acá, ¿sale? O sea, este diodo está conectado prácticamente a la salida. Por eso su valor promedio es I0. ¿Vale? Esto va a ser muy útil un poquito más adelante. Bueno, ya va a ser útil. A ver, ahora ya tenemos las formas de onda de corriente. Vamos a ver cómo es la forma de onda de corriente en el capacitor. Recordemos que por aquí circula una corriente, por aquí viene circulando una corriente, ¿sale? Pero la corriente que circula por acá tiene una componente de corriente alterna más una componente de corriente directa. La corriente directa es esta y la corriente alterna será esta. Si yo sé que la corriente del diodo, que es la que circula por ahí, es esta, la corriente de salida I0, este nivel promedio se va a ir por el resistor, ¿sale? A ver, regreso. Por aquí se va a ir la corriente promedio. Y la parte alterna, esa corriente que oscila, se va a ir por acá. Entonces, la forma de onda, a lo mejor aquí me faltó, voy a corregirlo un poquito. Pues es la misma forma, solo que realizaré la siguiente corrección. El nivel promedio, vamos a ponerlo así. Este es I0. Entonces, la forma de onda que yo voy a ver en el capacitor es simplemente la alterna, pero ya sin el nivel promedio. Y por lo tanto, la señal que se va a ver en el capacitor, la señal de corriente, va a ser algo por el estilo. Mira. Así. Bueno, algo así. Y esta es la forma de onda de corriente en el capacitor. ¿Sale? Es la misma que la del diodo. ¿Por qué? Porque esta es la que circula por el diodo, ¿verdad? Pero sin la componente de directa, que es la que circuló por acá. Entonces, de acá para acá, lo único que cambia es que le estoy restando I0. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de onda de corriente. Y terminamos nuestras gráficas agregando aquí que este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, tengo el tiempo y aquí tengo el tiempo. Y ya, esas fueron nuestras formas de onda de corriente. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué más podemos obtener de este circuito? Bueno, para empezar, funciones de transferencia. Vamos a ponerlo con otro color. A ver. Función de transferencia, voltaje a la salida sobre voltaje al suministro. Es decir, ¿cómo va a ser mi voltaje a la salida? Dependiendo del voltaje de suministro. Para eso, lo único que nosotros tenemos que analizar es la forma de onda de voltaje en el inductor. ¿Sale? Analizamos el voltaje en el inductor por un análisis que se le conoce como balance, voltaje, tiempo. Que si tú necesitas una literatura más amplia, lo puedes encontrar como volts seconds balance. Volts seconds balance. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tú igualas el área de acá con el área de acá, se supone que es lo mismo porque la energía está quedando en cero en este inductor. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a recorrer esto un poquito más hacia acá. No olvides a qué hicimos referencia ahí. Y decimos, a ver, el área de este rectángulo
es igual a la base por la altura. ¿Quién es la base? El instante o el periodo de t. ¿Y quién es la altura? Bs. Y el área de este rectángulo va a ser 1 menos d por t, que es la base, por la altura, que es b0. Entonces, el área del primer rectángulo será bs por dt. Y el área del segundo rectángulo, b0 por 1 menos d por t. Esto es el balance voltaje-tiempo. Hacemos operaciones y puedes observar que esto se cancela y me va a quedar que el voltaje de salida por 1 menos d es igual al voltaje de suministro por d. Despejamos para encontrar esta función de transferencia, que es la que me importa, y yo observo que vamos a tener lo siguiente. Esta es la relación de la función de transferencia que estoy buscando, ¿vale? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, el suministro y tengo el valor de D del ciclo de trabajo, podré saber cuánto será el voltaje a la salida. O si tengo cualquiera de estas dos variables, o dos de esas tres variables, podría conocer la otra, simplemente por un despeje, ¿vale? Y esta es la función de transferencia en el Buck-Boost, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿qué podemos seguir analizando? Para poder diseñar un circuito de este tipo, es necesario que conozcamos cuáles los rizos de voltaje y corriente. Rizo de corriente. ¿Qué es el rizo de corriente? Que le conocemos como delta y L. El rizo de corriente es básicamente la amplitud que tiene esta forma de onda en la corriente en el inductor. Ese es el rizo de la corriente. Y yo lo puedo conocer de la siguiente forma. Mira, en un inductor, el voltaje en un inductor, sé que es el valor de la inductancia por la diferencial de la corriente que pasa a través de ese inductor respecto al tiempo. Y yo puedo escribir eso como L veces un pequeño cambio en la corriente del inductor sobre un pequeño cambio en el tiempo. Si a mí me interesa conocer cómo es este delta y L, pues lo despejo. Y voy a decir delta y L es igual a VL por delta T sobre L. Y a partir de ahí tú puedes conocer ese rizo. Mira, por ejemplo, este rizo puede ser el voltaje en el inductor. Cuando el transistor está apagado, ¿no? Vamos a hacer eso. Con el transistor encendido. Entonces delta IL va a ser igual. Cuando el transistor está encendido, BL es igual a ¿cuánto? A BS. BS por. ¿Cuál será el cambio en el tiempo? Cuando el transistor está encendido es DT. Por DT. Sobre L. Y con eso tú ya vas a conocer cuál es el rizo. La contraparte es que también podemos, esta es una opción, y la segunda opción es que la corriente en el inductor también puede ser calculada con el transistor apagado, es decir, con esta parte. ¿Cuánto vale VL con el transistor apagado? Pues vale V0. ¿Cuál es el tiempo en el que está activa esa condición? Pues es 1 menos D por T sobre L. Entonces tienes esta o esta ecuación para calcular cualquiera de los rizos. Si quieres calcular, por ejemplo, el valor del inductor cuando te dan un rizo de corriente muy específico, pues solamente hay que hacer un despeje. ¿De acuerdo? Y esa es la forma del rizo de corriente. Ahora vayamos con el rizo de voltaje. Para analizar ese rizo, lo que voy a hacer es llevarme estas formas de onda a otra página. ¿Sale? Y aquí tenemos que saber lo siguiente. A ver, rizo de voltaje. Ese rizo de voltaje está dado por el capacitor. Por eso le ponemos rizo de voltaje del capacitor o rizo de voltaje de salida. ¿Vale? Debes de recordar que la definición de la corriente, para cualquier corriente, en donde sea que estemos midiendo, muy ajeno a este tema, la corriente es básicamente la diferencial de la carga respecto al tiempo. Es decir, yo puedo escribir como la diferencial de Q respecto al tiempo. Pero también debo de saber que si ese rizo lo está dando el capacitor, la corriente en un capacitor es igual a ¿quién? A C veces la diferencial del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. O sea, C veces un cambio en el voltaje en el capacitor
sobre un campo en el tiempo. ¿Vale? Y ahora sí, yo necesito conocer delta BC. Igualamos delta BC. Delta BC va a ser igual ¿a quién? Bueno, un paso previo. Yo puedo decir que esta corriente igual a esta de acá. Al final son corrientes. C diferencial de delta BC sobre delta T es igual a delta Q sobre delta T. Cancelo términos semejantes, este y este se van, y voy a obtener que delta BC es igual a delta Q sobre C. ¿Vale? Y ya con esto yo puedo conocer cuál es el valor de mi rizo. Sin embargo, no sé quién es delta Q, ¿no? ¿Quién caramba será delta Q? Bueno, delta Q es lo siguiente. Si yo quisiera conocer a Q, podría integrar a la corriente en el capacitor por la diferencial del tiempo. Es decir, Q es el área bajo la curva de la forma de onda de corriente en el capacitor a través del tiempo. ¿Cuál es la forma de onda de corriente en el capacitor? Esta de acá, ¿no? ¿Cuál es el área? Me interesa solamente conocer o esta área o esta área. Y a eso es lo que le vamos a llamar delta Q. Es muy sencillo conocer esta área de acá. ¿Por qué? Porque ya tienes la base, que es de T. Y la altura, recuerda que le quitamos I0. ¿De acuerdo? Entonces, delta Q va a ser igual a I0 por dt. ¿Sale? Eso es todo. Ahora, ¿quién es I0? Pues es el voltaje de salida sobre el resistor por dt, por ley de Ohm, ¿no? Por ley de Ohm tenemos eso. Entonces, ahora sí puedo decir, ya sé cómo es delta BC. Delta BC es igual a delta Q sobre C. O sea, el voltaje de salida por dt sobre RC, ¿no? Eso es todo. Entonces ya tienes cómo es el rizo de voltaje y cómo es el rizo de corriente. Tan tan. Ahora, ¿cómo conocemos cuál es el valor mínimo para pasar a un modo discontinuo de corriente? Modo discontinuo de corriente, alias el MDC, o en inglés el Discontinuous Current Mode. Bueno, para eso debes de saber lo siguiente. Me lo voy a llevar a otra hoja para no tener todo encimado. Para el modo discontinuo de corriente lo único que tenemos que hacer o debemos de saber es que la corriente que estaba así jamás debe de caer a algo como esto. Mira, que la corriente en el inductor llegue a caer a cero. Si en algún momento llega a caer a cero, entonces tú estás en el modo discontinuo de corriente. Si estás en la forma de onda azul, así donde no llega a cero en ningún momento, estás en el modo continuo de corriente. Pero si por alguna razón nosotros llegamos justo a como el límite, es decir, suba la corriente, baje y casi se hace cero, o más bien toca el cero y se sube. Sube, baja, sube, baja. Esta es la frontera. Y eso nos puede ayudar a conocer cuál es el valor mínimo de resistencia que necesitamos, o de carga eléctrica, para que opere en el modo continuo de corriente o en el modo discontinuo de corriente. Piensa en lo siguiente. Tú tienes una fuente, ¿de acuerdo? Tienes un resistor. Vamos a suponer que tu fuente tiene 100 volts y este resistor tiene
1 ohm. Entonces la corriente que pase por aquí será igual a ¿cuánto? Pues a 100 amperes. O sea, el nivel promedio va a estar muy arriba, ¿no? Va a estar así, por acá arriba, la corriente. Si por alguna razón este resistor se hace igual a 1000 ohms, entonces la corriente que circularía por aquí sería 0.1 ampere. Y entonces tendríamos una corriente muy chiquitita y seguramente estaríamos en el modo discontinuo de corriente. Entonces, piensa en lo siguiente. Una mayor carga eléctrica quiere decir un valor resistivo menor. Una menor carga eléctrica quiere decir un valor resistivo mayor. Cuando tiene una carga eléctrica muy grande es porque le estamos demandando una corriente muy grande y por lo tanto la potencia seguramente también será grande. Y viceversa con una carga resistiva muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuál es el nivel mínimo necesario? Bueno, tú ya sabes que aquí hay un valor promedio y ese valor promedio se llama IL. Para el caso específico del buck boost, IL es igual, ya vimos, ¿no? El suministro más I0, ¿sale? Y para que tú garantices que tengas el modo continuo de corriente, voy a hacer un dibujo por aquí un poquito más elaborado. Así, así. Ahí está, ¿no? Más o menos. Aquí tenemos el nivel promedio, que es IL. Y de acá para acá tenemos el rizo. Entonces, para asegurar que este valor promedio sea lo suficientemente grande para no permitir que el rizo pase a 0, tenemos que decir delta IL sobre 2, que es la mitad de aquí para acá, ¿verdad? Eso es delta IL sobre 2. Debe tener una relación con IL. IL debe de ser mayor a delta IL sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos conocer. Tú ya sabes cuál es la expresión de delta IL. ¿Lo conoces? Lo que no conoces es cuánto vale IL, tal cual. Entonces, IL es igual a esto. Vamos a expresar IL en función de voltajes o ciclo de trabajo o resistencia. No lo podemos dejar expresado de esa forma. ¿Quién es IS? Bueno, recuerda que la potencia de entrada en un circuito es igual a la potencia de salida. Eso en el caso de análisis, un análisis como el que estamos haciendo, muy ideal. Entonces la potencia de entrada o la potencia de suministro es esto. Y la potencia de salida es esto. Yo sé que B0 sobre Bs va a ser igual a Is sobre I0. Pero esta expresión tú ya la conoces en términos de el ciclo de trabajo, que fue lo que sacamos ahí atrás, que es D sobre 1 menos D. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a expresar IS en términos de I0. Y fíjate, vamos a decir IS va a ser igual a D por 1 menos D por I0. Y esta expresión de acá la voy a sustituir aquí. ¿Sale? Entonces vamos a decir, la corriente L va a ser igual a D1 menos D por I0 más I0. Aquí está I0, aquí está IS. Hacemos un poquito de álgebra. Aquí nos va a quedar I0 por D sobre 1 menos D más 1. Esto es igual a I0 por 1 menos D por D más 1 menos D. Este y este se cancelan. Me va a quedar que este es igual a I0 por 1 sobre 1 menos D. Pero ¿quién es I0? Tú ya sabes que I0 es el voltaje de salida sobre el resistor de carga por 1 menos D. Y este es el valor de tu corriente en el inductor. Ese es el valor promedio de corriente en el inductor. Podemos ya sustituir de acá, ¿no? Entonces vamos a, con otro color, vamos a decir, el
el voltaje de salida R1 menos D debe de ser mayor a delta IL sobre 2. ¿Pero quién era delta IL sobre 2? Regresamos ahí atrás y decimos delta IL sobre 2. Me conviene utilizar, por ejemplo, esta relación, ¿no? O esta de aquí también. Vamos a utilizar esta de acá. B0, esta de aquí, BS por DT sobre L. BS por DT sobre 2 veces L por este 2 debe de ser mayor a B0 sobre R por 1 menos D. Ahora, yo voy a poner BS en función de B0. Fíjate, lo mismo. Vamos a ver. BS en función de B0. Tú ya sabes que el voltaje de salida sobre el suministro es D sobre 1 menos D. Y entonces BS va a ser igual a B0 por 1 menos D sobre D. Sustituyo aquí. B0 por 1 menos D por DT sobre 2L. B0 sobre R por 1 menos D. Cancelamos algunas cosas que se puedan cancelar. Me faltó aquí. Este es sobre D. Aquí me faltó un sobre D. Aquí, ¿no? A la hora de sustituir este acá, me faltó poner el D. Entonces, esta D con esta D se cancelan y me va a quedar 2L sobre R por 1 menos D debe de ser mayor. A ver, va de nuevo. Estamos a punto de cerrar. 2L sobre R sobre RT mayor a 1 menos D al cuadrado. Este paso para acá se multiplica por este otro y tenemos esa relación. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso coincidimos, bueno, con eso concluimos en saber cuál es la relación en el modo continuo de corriente y el modo discontinuo de corriente. A partir de ahí ya, con esta expresión, que es una expresión de frontera de operación, de modos de operación del convertidor, tú puedes saber si tu convertidor opera en modo continuo o en modo discontinuo. O cuál es el valor mínimo de resistencia para que opere en modo continuo o discontinuo, o cuál es el valor mínimo de ciclo de trabajo para realizar lo mismo. Y este es el análisis del convertidor Buck-Boost. Sale esa combinación. Entonces, voy a hacer por aquí un pequeño ejercicio en donde yo necesito que el voltaje de salida sea igual a 12 volts. El voltaje de suministro también sea igual a 12 volts. Vamos a proponer un rizo de corriente igual a, ya lo tengo ligeramente preparado, 100 miliamperes y un rizo de voltaje de 50 milivolts. Tal vez sea muy grande 100 miliamperes. Vamos a ponerlo en 50 miliamperes. ¿De acuerdo? Estos son tus datos. Nos falta tal vez determinar la potencia. La potencia de suministro igual a la potencia de salida igual a 48 volts. ¿Qué necesitamos de este convertidor? Bueno, simplemente probar nuestras ecuaciones. No vamos a realizar otra cosa. Necesito saber cuánto es D. ¿Sale? D igual a cuánto. Bueno, esa D, al conocer yo estos datos, puedo decir voltaje de salida sobre el suministro es igual a D sobre 1 menos D. Despejamos a D. Esto va a ser igual a B0 por 1 menos D igual a BSD. B0 menos B0D igual a BSD. Vamos a hacer B0D menos BSD igual a B0. Entonces D es igual a B0 menos BS. Entonces, si yo tengo
No, algo hice mal. B0 por 1 menos D, BS por D. BS por D menos B0 por D. D por BS menos B0 es igual a B0. D es igual a B0 sobre... No, algo sucedió por aquí. No alcanzo a ver qué es lo que estoy haciendo de forma incorrecta. Ah, BS más B0, ¿verdad? Aquí está mal. BS más B0, BS más B0. Entonces ahora si sustituimos, el voltaje de salida son 12 volts, voltaje de suministro son 12 volts más 12 volts, es igual a 12 volts sobre 24 volts, igual a 0.5. Observa que cuando en un buck boost tú tienes un ciclo de trabajo igual, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Si el ciclo de trabajo es menor a 0.5, entonces el voltaje de salida va a ser menor al voltaje de suministro. Si D es mayor a 0.5, el voltaje de salida va a ser mayor al voltaje de suministro. Y la otra condición, la que ya mencioné, si D igual a 0.5, voltaje de salida igual al voltaje de suministro, ¿no? Calculemos cuánto sería el valor del inductor para lograr este rizo de corriente, 50 mA. Recuerda, rizo del inductor es igual a Bs por dt sobre L. L va a ser igual a Bs por dt sobre delta IL. Me falta el valor de la frecuencia de conmutación de este convertidor. Frecuencia de conmutación, una frecuencia muy común, 100 kHz. Esto también lo podemos expresar como Bs por D sobre la frecuencia por delta IL. Entonces sería 12 volts por 0.5 sobre 100 kHz por 50 mA, que es lo que se está proponiendo para este convertidor. Hacemos las operaciones en este momento. Serían 12 por 0.5 entre 100 por 10 a la 3 Hz por 50 por 10 a la menos 3 amperes. Y eso nos da un inductor de 1.2 miliamperes. Perdón, miliamperes, milihenrios. Ahí está, 1.2 milihenrios. Ahora, respecto al rizo de voltaje. Respecto al rizo de voltaje, nosotros concluimos en que era igual a el voltaje de salida de T sobre RC. Es igual al voltaje de salida por dt sobre RC. Entonces, capacitor es igual a voltaje de salida por D sobre F por R por el rizo de voltaje. ¿Cuál es el valor de la resistencia? No la conocemos, ¿no? Ese valor no está propuesto acá, pero al tener una potencia de 48 volts, entonces recuerda que potencia igual al voltaje por corriente, o que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre el resistor, o que potencia es igual a corriente al cuadrado por el resistor. Entonces, la resistencia de aquí, es decir, la resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia. Serían 12 volts al cuadrado sobre 48 watts. Ups, a ver, por aquí. 12 al cuadrado entre 48 watts. Y eso da 3 ohms. Iba a decir 3 amperes. 3 ohms. Entonces aquí le ponemos igual a 3 ohms. Ya queda un desorden por aquí, pero el chiste solo es probar, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí
12 volts por 0.5 sobre 100 kHz. 100 kHz por 3 ohms por el rizo de voltaje, que son 50 milivolts. 50 milivolts. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues hacemos las operaciones pertinentes. 12 por 0.5 entre 100 por 10 a la 3 por 3 por 50 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 400 microfaradios. Entonces vamos a hacer una simulación aquí en MATLAB. Ya la tengo preparada. El suministro de 12 volts, el ciclo de trabajo de 0.5, el valor del inductor de 1.2 milihenrios, y lo único que me falta modificar es el valor del capacitor, que sería de 400 microfaradios. Lo que vamos a ver es un voltaje negativo por la polaridad en la que estoy midiendo acá y los rizos de voltaje y de corriente. Aseguramos que la frecuencia de conmutación sea de 100 kHz. Aquí nos piden el periodo. Le damos iniciar. Y vamos a ver si efectivamente tenemos 50 mA de rizo, 12 volts a la salida y 50 milivolts de rizo de voltaje. Está ejecutando la simulación. Al tener un capacitor muy grande, el tiempo del transitorio será mayor. Si tenemos un capacitor pequeño, el transitorio sería menor. Bueno, es una relación con estos valores, pero usualmente sigue esa línea. Observa cómo estamos poniendo nuestro transistor con el diodo en paralelo en esta dirección, el diodo de esta forma, el inductor, la polaridad que tenemos, el capacitor y el resistor. ¿Vale? Por ahí ya acabó. Veamos entonces el voltaje a la salida. Ese es mi voltaje a la salida. Observa cómo pareciera, aquí están los 0, vamos hacia abajo y convergen los 12 volts aproximadamente. Si yo le doy clic aquí en este botón donde dice Signal Statistics, voy a ver cuál sería, por ejemplo, el valor pico pico, que son 50 milivolts, ¿no? Es del rizo, y caemos en 12 volts, ¿vale? 12 volts de directa, a ver si alcanza a ver eso. 12 volts de corriente directa o voltaje en directa, 50 miliamperes de rizo cuando nos acercamos. Y ahora aquí en la corriente tendríamos que ver 50 miliamperes y 3 amperes, ¿no? Porque eso es lo que calculamos. Una suma de la corriente del suministro más la del inductor nos da 8. Aquí el rizo de esta corriente, pico pico, a ver, recuerda, le damos aquí clic y en este botón. Y nos dice que el valor pico pico también es de 50 miliamperes. Y con eso concluimos el análisis de un buck boost. Y eso es todo.